Vamos a continuar con la sesión de esta mañana, la última del curso. Mesa redonda, una mesa redonda en la que vamos a tratar el tema formación dual y universidades, un reto inaplazable, que es el tema de la jornada o del curso. Y nos acompañan 3 personas, cada una desde una perspectiva, pero con muchas prácticas, experiencias, ideas y reflexiones sobre el tema, ¿no? Silvia Burset, decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona. Laura Guitart, decana de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Y Mercedes Chacón, decimos experta en formación profesional por no decir una lista de cosas enormes, luego las presentaré y quedará un poco más presentada, ¿no? Bien, son las 3 personas con las que vamos a tener un diálogo interesante, seguro, porque tienen una experiencia acumulada muy importante sobre el tema. Y, bueno, inicialmente, sobre todo, lo que quisiera es hacer una presentación de las 3, de forma que... Perdona un momento, porque esto se ha quedado cerrado ahora. Silvia Burset, empezaré por la persona que está en el extremo. Silvia Burset es doctora en Comunicación, Arte y Educación por la Universidad de Barcelona. Es profesora del Departamento de Didácticas Aplicadas de la Facultad de Educación, también de la UB. Tiene varias publicaciones y ha desarrollado proyectos relacionados con todo el tema de adquisición de competencias. Me refiero a este tema, entre otras cosas que ha hecho, porque está más relacionado quizás con lo que vamos a tratar. Concretamente, adquisición de competencias y evaluación formativa en los grados de magisterio. Es una persona que además ha tenido y ha desempeñado, además de ser actualmente la decana de la facultad, ha tenido diferentes tareas de responsabilidad académica. Ha sido vicerrectora de la Universidad de Barcelona, vicerrectora de docencia. Ha sido también vicedecana en diferentes momentos de calidad y de académica. Es decir, tiene un bagaje, podríamos decir, de conocimiento interno de la universidad muy potente y también un conocimiento muy fuerte y muy vivenciado, ¿no?, de todo el tema más ligado a las competencias y a los modelos formativos, ¿no? También tenemos al lado de Silvia Burset, perdón un momento, Laura Guitart, actual decana de la Facultad de Economía y Empresa. Ella es ingeniera industrial y doctora en Ciencias Económicas, profesora titular del Departamento de Empresa y además ha sido una persona que ha tenido también muchas responsabilidades. Entre otras cosas es directora también de la cátedra de la UB de Empresa Familiar. Pertenece a un grupo de innovación docente de la universidad de la que es responsable y también a un grupo de investigación, un grupo de recerca. Y ha tenido, igual que en el caso de Silvia, ¿no?, además de ser actualmente la decana, pues distintas responsabilidades como vicedecana y como coordinadora de posgrados y de másters. Es una persona que además ha tenido una combinación muy completa, como ocurre en muchas ocasiones, ¿no?, pero en este caso, tanto en el caso de Silvia como en el caso de Laura, una combinación muy perfecta entre la dimensión más docente, la dimensión más de investigación y la dimensión de gestión, cosa que a veces no todo el mundo es capaz de desempeñar bien en los 3 frentes, ¿no? Pues aquí tenemos 2 personas con una clara... Y después tenemos también a Mercedes Chacón, que no pertenece al mundo académico en el sentido estricto, pero que se ha movido siempre en el mundo de la formación profesional y de la educación superior. Es decir, aunque no haya estado, ella es licenciada en filosofía y también es maestra o es profesora. Su primera parte de experiencia profesional es interesante destacarla porque es un conocimiento de la práctica real importante, ¿no? Ha estado trabajando en centros penitenciarios como maestra, ¿no? Y también eso le ha dado todo un bagaje, supongo, ¿no?, desde el punto de vista de lo que es la práctica, ¿no?, en la realidad, en la formación o en la práctica de los maestros o las personas que entraban personal en las... Pero lo que sobre todo nos ha hecho, y nos ha hecho un honor estar en esta mesa, es porque tiene una trayectoria enorme en el ámbito de la formación profesional dual. Quizás de las personas con más trayectoria en este tema, ya desde el principio de su trabajo como directora del área de educación de la Fundación Bofill, donde en los años 2000 y 2000 algo ya empezaba, en este caso,
mercé, ¿no?, a tratar temas que estaban muy próximos a lo que hablamos ahora, por ejemplo, de formación dual. Después ella fue la que pasó a ser la gerente de la Fundación Formación Profesional de Barcelona durante bastantes años, y después ha pasado a tener responsabilidades importantes como directora general del Ministerio de Educación en la época de Gabilondo, ¿no?, como directora general de Atención y Participación de Estudiantes, y después como directora general en la Generalitat de Cataluña, posteriormente, más reciente, también de formación profesional. Podríamos decir más cargos, más pertenencias a comisiones, pero hay una cosa que sí que quisiera destacar, y es esta trayectoria muy centrada en lo que es la educación superior y la formación profesional. Por lo tanto, en todos los foros donde estos temas han salido, ha tenido su participación y su perspectiva, ¿no? Incluso coordinando un pacto que luego tuvo una realización más o menos real, porque los pactos siempre de Estado, ¿no?, siempre son delicados, que fue el Pacto General por Conocimiento, que organizó la Presidencia de la Generalitat, y que reunió a unos 400 expertos, ¿no?, de toda Cataluña, y redactó el Pacte Nacional pel Coneixement, ¿no? Bueno, no quiero extenderme más porque lo que nos interesa es escucharlas, pero sí que lo he querido plantear porque el perfil de las personas, cuando estamos en un encuentro de estos, a veces ayuda mucho a comprender el mensaje, ¿no?, que las personas también van planteando. Bueno, yo voy a hacer primero voy a intentar ser muy estricto en el tiempo, entonces les pido que colaboren generosamente y, por lo tanto, que no se extiendan más de lo debido en las preguntas, porque vamos a intentar ajustarnos al tiempo y, por tanto, lo dejo en sus manos y de momento será... Primero hay tres cosas que yo creo que son importantes conocer su posición, y después quizás más en función desde su mirada, desde su práctica, desde su currículum, contestar otra serie de cuestiones, ¿no? Pero, por ejemplo, yo voy a hacer una primera pregunta que me gustaría que contestarais muy brevemente cada una de vosotras. ¿Cómo se evita que la formación dual consolide un sistema de educación a la carta según el mercado, sin considerar a largo plazo la evolución del conocimiento? Es una pregunta que la hago de entrada porque no ha salido en los otros debates también. Y es como la parte negativa de la película, ¿no? Es decir, cómo hacer que esto no, en fin, que no inhiba el interés por conocimiento que va más allá del sector productivo a corto plazo, ¿no? A ver, ¿quién quiere empezar a...? Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias también por la presentación, y también he tenido la ocasión de estar antes al otro lado y la verdad es que he disfrutado mucho de este encuentro porque nos ofrece realmente un mundo de posibilidades, ¿no? Es una pregunta complicada de responder, pero yo pienso que al fin y al cabo la universidad debe situarse en un paradigma, al igual que cualquier institución, centro, lugar. Y al fin y al cabo eso significa asentarnos también en lo que sería, bueno, pues un enfoque más allá de lo epistemológico, de lo relacionado con los conocimientos, de los saberes, sino en lo que significa ese componente ético, creencias y valores, ¿no? En principio, qué queremos, por qué lo queremos y cuándo lo queremos, ¿no? La educación es ideología, o sea, quien diga lo contrario me parece que está equivocado. Nos estamos enfocando digamos, a una manera de ver las cosas, estamos formando, informando e intercambiando lo que sería toda una serie de cuestiones para recibir lo que sería una formación holística, global y situada en un contexto que, en definitiva, tenga sentido para y por las personas. Entonces, al igual que antes hacíamos, ¿no?, buscábamos esas diferencias entre lo que son las prácticas externas y la formación dual, ¿no?, que las prácticas externas identificamos aquellos centros que pueden ser más favorecedores para lo que sería, bueno, pues el aprendizaje de nuestros estudiantes. Pues en el caso de la formación dual pasa lo mismo, tenemos que encontrar esos partners en los que realmente haya esa retroalimentación. Y en realidad yo pienso que es un win-win para todas las partes. No solamente es una cuestión de centrarnos en el aprendizaje del estudiante, sino que también son oportunidades para que desde la propia empresa y la universidad podamos encontrar lo que antes también decía Montserrat, ¿no?, esa actualización
a lo que necesitamos y lo que queremos, en definitiva, en ese momento. No sé si de manera... Muchas gracias, además, por la concreción. Laura, adelante. Bueno, buenos días también. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy honrada de estar en esta mesa tan bien acompañada. Así que, bueno, primero, de entrada, mi agradecimiento. Bueno, en respuesta a la pregunta, bueno, yo creo que no debe ser, ¿no?, esta educación a la carta, esta formación dual. Entonces, como en todo en la vida, ¿no?, yo creo que hay que buscar el equilibrio. Sí que es verdad, ¿no?, que como formadores nos debemos, ¿no?, pues al mercado. Claro, yo también entender que hablo, ¿no?, bajo el ámbito de economía y empresa. Entonces, nosotros formamos, ¿no?, para los futuros empresarios, ¿no?, o personas que estarán en organizaciones, ¿no?, empresariales, con lo cual, bueno, pues nuestro objetivo es, ¿no?, formar para este acceso al mercado laboral empresarial, pero obviamente, ¿no?, debemos encontrar este equilibrio, ¿no?, al que yo hacía referencia antes, ¿no?, sin que la universidad pierda su esencia, ¿no? Es decir, en esta colaboración, ¿no?, yo creo que esta formación dual debe ser una colaboración estrecha entre la universidad y la empresa. También un poquito, ¿no?, en esto que decía Silvia, este win-win, ¿no?, bueno, pues una relación, ¿no?, en la que cada uno aporte, ¿no?, lo mejor que sabe hacer. Bueno, la empresa obviamente no tiene que decir la suya, porque es el objetivo último, ¿no?, de nuestros estudiantes es llegar al mercado laboral, pero cuidado, porque en la universidad llevamos muchísimos años, ¿no?, formando profesionales y obviamente, ¿no?, la esencia de la universidad tiene que ser, ¿no?, seguir ofreciendo unos conocimientos básicos, ¿no?, para que estos estudiantes lleguen al mercado laboral con las mejores garantías, ¿no? Con lo cual, bueno, pues en esta relación creo que estaría la clave del éxito, y sin hablar de educación a la carta, ¿no?, como comentabais en la pregunta, sino, bueno, pues una colaboración estrecha para ofrecer una mejor enseñanza, ¿no?, y mejor aprendizaje para los estudiantes. Muchas gracias, Laura. Mercè, què opines? Pues, bon dia a tots, buenos días. Bueno, gracias por la presentación, Miguel. Efectivamente, yo siempre, cuando me presentan, me gusta mucho que se hable de que yo soy una educadora y una maestra, porque pienso que ahí está la esencia, ¿no?, de todo lo que he hecho después. Pero una de las cosas en las que he trabajado muchísimo ha sido, como también lo ha dicho Miguel, en temas de gestión universitaria. No soy académica, pero la universidad como organización necesita muchísimo la gestión. Y precisamente para hacer formación dual, que es profesional en todos los ámbitos, en el ámbito de la educación posobligatoria y secundaria, como en la superior universitaria y en la superior profesional, para hacer formación dual, una de las cosas que es clave es la organización. Y precisamente perfiles que organicen la gobernanza de la formación dual es fundamental para concretar exactamente qué es lo que significa, y precisamente para permitir o para facilitar que no sea esa educación a la carta que comentábamos antes, ¿vale? A mí la primera cosa que me gustaría puntualizar es que la formación dual es una metodología. Es una metodología que permite conocer el ámbito profesional en que se desarrollan las personas que están estudiando, ¿vale? Y es una metodología, y lo digo así porque muchas veces se trata como si la formación dual fuera en sí misma un contenido de formación. Es una metodología. Y es una metodología que funciona mejor en el ámbito universitario en unos grados que en otros. Es evidente que funcionará mejor en los grados aplicados o en los másteres aplicados que en los que no lo son. En el ámbito de los másteres yo creo que funcionaría en todos, porque realmente es esto, es una formación que es aplicada y que permite, además, que los perfiles de las personas que aprenden mejor a partir de movilizar el conocimiento desde
desde sus habilidades y sus competencias, más que de sus, digamos, capacidades más académicas o de sus conocimientos más teóricos, pues también tengan una facilitación absoluta de llegar a aquellos niveles de conocimiento que cada uno llega en función de donde tiene sus fortalezas, ¿no? Para evitar que se convierta en una educación a la carta y mantener esa perspectiva de desarrollo integral a largo plazo que supone cualquier aprendizaje, y más el universitario, yo creo que tenemos que tener en cuenta 6 cosas que las digo muy rápidas. Una, tiene que haber un diseño curricular con base académica sólida, eso es evidente, ¿vale? Y sobre todo que no olvidemos que en la formación dual hay una rúbrica compartida y por tanto hay unos contenidos curriculares que deben ser compartidos entre la empresa, el lugar de producción, el espacio donde vaya a hacer esos aprendizajes el estudiante y la universidad o el centro de educación superior donde salga. Los contenidos académicos siempre deben mantenerse bajo la responsabilidad porque son aprendizajes de las instituciones educativas, no del sector empresarial o de la empresa donde vayan. Eso es evidente. Por tanto, se han de crear estructuras que permitan, estructuras organizativas que permitan esto. Que debe haber un diálogo absolutamente equilibrado entre los centros educativos y las empresas es otro de los a prioris que hay que tener muy en cuenta y, por tanto, adaptar los programas sin perder ese valor, digamos, de la formación integral. Es decir, necesitamos una gobernanza clara que incluya a la empresa, cosa que no se ha hecho en ninguna de las 2 leyes que ahora mismo están dejando la puerta abierta a la formación dual en el ámbito superior, que es la ley de la 322 integral de la formación profesional y la LOSU. Ninguna de ellas. Se han peleado mucho a ver cómo acababan de crear ese marco normativo y no se ha llegado a crear. Por tanto, lo tenemos que crear los que estamos aquí, ¿eh? O sea, la gobernanza de la formación dual para que realmente sea una realidad se tiene que hacer con la práctica. Después, tiene que haber una evaluación basada en competencias transferibles, no competencias ni tareas específicas. No se evalúa la formación dual por la tarea específica que esté haciendo un alumno en una empresa. No, es por las competencias que ha adquirido en esa empresa, que van mucho más allá de esas tareas. Es decir, hay elementos claves que se enseñan en la formación dual y que se aprenden en el contexto, digamos, empresarial, como son la resolución de problemas que siempre decimos, la comunicación, la adaptabilidad tecnológica, la gestión del cambio incluso. O sea, tenemos que permitir, y esto tiene que permitir que el estudiante evolucione con una perspectiva de cambio de rol, porque cuando va a la empresa a hacer unos aprendizajes no es que se quede toda la vida en ese lugar de trabajo. Precisamente hoy los empleos duran 3 años. Hay un cambio de rol empresarial muy importante, por tanto, es evidente que no. Tiene que haber mecanismos de revisión periódica y después tiene que haber un enfoque del aprendizaje siempre a lo largo de la vida. Es decir, la formación dual es una puerta de entrada a un aprendizaje que es continuo y que es a lo largo de la vida y que eso la universidad también lo tiene que interiorizar. Cuando uno va a la universidad no está haciendo aprendizajes finalistas y esto es algo que se interioriza cuando uno está aprendiendo en un lugar de trabajo. Perdonad que me he extendido mucho. Ya está. Vamos a segunda pregunta y le vamos a pedir, Laura, si puedes, el profesorado de las universidades, ¿estamos preparados para esto, para toda esta movida de colaboración con las empresas, métodos adaptados? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo veo? A ver, quizá a corto plazo, no. Quizá no, deberíamos adaptarnos, ¿no? Es un cambio importante. Quizás sí, ¿no? Que en formación profesional, ¿no? Y hay un recorrido previo, pero en las universidades estamos todavía, ¿no? Un poco poniéndonos las pilas, ¿no? Entonces, que nos viene un cambio, sí. Entonces, el profesorado, ¿no? Lo que decía, ¿no? Quizá a corto plazo, ¿no? Pues nos va a tocar, disculparme la expresión, ¿no? Arremangarnos, ¿no? Para ponernos, pues sí. Pero bueno, ya nos hemos adaptado
a otros cambios anteriormente, con lo cual, bueno, pues yo creo que sí, ¿no? Que podremos entomar, ¿no? esta nueva adaptación, ¿no? A esta formación dual que nos viene, ¿no? Claro, también en el caso de facultad, ¿no? de Economía y Empresa, no sé si nos va a costar menos esta adaptación que a lo mejor en otros ámbitos, ¿no? Bueno, pues en otros ámbitos, ¿no? Quizá también Silvia ya comentará en su ámbito. Yo creo que en el caso de la Facultad de Economía y Empresa, el profesorado de este ámbito quizá va a ser menor la adaptación en cuanto a que el profesorado de nuestra facultad ve cuál es el objetivo claramente de la formación dual, ¿no? Porque para nosotros, en la unidad de análisis, la unidad de estudio, por ejemplo, en los estudios de administración y dirección de empresas, la unidad de estudio es la empresa. Con lo cual, bueno, pues esta formación dual que te permite aplicar estos conocimientos en la unidad de análisis, no en la unidad de estudio, pues hombre, es perfectamente compatible. Claro, es como si por ejemplo, en los estudios de medicina, ¿no? Nos pudiéramos dar una vueltecita por el cuerpo humano, ¿no? Pues esto es lo que nos pasa, ¿no? En los estudios de administración y dirección de empresas, ¿no? Nos permiten, ¿no? Asistir, ¿no? Hacer unas horas en esta formación dual en la propia empresa, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que al profesorado de estos ámbitos, al ver claramente cuáles las bondades, ¿no? de la formación dual, claramente creo que nos va a costar menos, ¿no? Por estas, bueno, pues espero también, ¿no? ganas, ¿no? de que esta formación dual se instale y sea, ¿no? pues realmente beneficiosa para los estudiantes, que creo que es así, ¿no? Silvia, ¿cómo lo ves tú? Bueno, pues pienso, voy en la línea de Laura, pero haciendo matices también respecto al ámbito que conozco, que es el de la educación, tanto en los grados que tenemos habilitadores como en los de manera general, ¿no? Al igual que hacíamos antes ese parangón, diferenciación con las prácticas, yo creo que, claro, ahí juegan como las 3 Cs, ¿no? El compartir, colaborar y coordinarse de manera clara. Y sobre todo hay un componente que no es menor, que, y perdonarme la expresión coloquial, que sea profesorado motivado. Porque también es cierto que en el ámbito universitario, y es así de claro, y estaréis de acuerdo, que realmente el foco, aunque se diga en todas las universidades que la docencia es muy importante en lo que representa los 3 enfoques del docente, ¿no? de la docente, que es la gestión, la investigación y la docencia, pues de manera muy clara el profesorado está muy ocupado en conseguir tramos y sexenios de investigación, y la docencia, invertir en docencia, dicho así, es fruto de unos motivados. Vuelvo a decir la expresión, así de clara. O sea, yo creo que es un poco el discurso que todos conocemos, que lo sabemos, pero que no nos atrevemos a decir, y que hoy, no sé, no lo tenía ni pensado, pero me ha salido, así de claro. Ese es uno de los motivos, ¿eh? Hay que invertir tiempo, hay que dedicar muchas horas a, sobre todo, encontrar espacios de intercambio, de diálogo, para crecer todas las partes, digamos, implicadas. Ese triángulo que es el centro de aprendizaje, que es el estudiante, que decimos tantas veces, ¿no? Pero también la institución como universidad y el centro en cuestión. A partir de ahí hay muchos niveles dependiendo de la implicación de las personas que están ahí colaborando, jugando y, en definitiva, trabajando. Pienso que eso es un poco así de manera sintética. Mercè, tú desde fuera, ¿cómo ves al profesorado universitario? Bueno, desde fuera y desde dentro, porque también lo has tratado en toda tu época de director general. ¿Cómo está preparado para estar, más que preparado, está dispuesto a colaborar? Bueno, ¿Y se puede ser políticamente correcto o no? O sea, que se... Bueno, yo creo, y en esto además Miquel Martínez me acompañó, me hizo la mentoría y la tutoría del tiempo que yo estuve en el ministerio, y precisamente no es que tuviéramos muchas facilidades, sobre todo por determinados colectivos que tienen muy claro el papel
del catedrático universitario, ¿no? Como poseedor del conocimiento, pero poco compartidor del conocimiento, ¿no? Yo creo que es cierto que hay una inercia como colectivo, incluso desde el punto de vista corporativo, si me permitís, ¿no? que impide esta apertura mental, ¿no? que se necesita para hacer ese cambio, ¿no? en las metodologías universitarias. Y además es una institución que tiene más de 800 años en los que continúa trabajando con los mismos, ¿no? con los mismos parámetros y corporativos, y es muy difícil, ¿no? Yo creo que hay experiencias muy buenas también, porque hay profesorado que entiende perfectamente esto, y experiencias muy buenas en las que se ha visto que esto es perfectamente posible, y no solamente eso, sino que hacerlo, o sea, trabajar desde el punto de vista de esta metodología dual con el entorno, pues entre otras cosas, además de cumplir con aquello que siempre decíamos, ¿no? de la tercera misión, ¿no? Universitaria, que es ponerse en contacto con la realidad a la que está sirviendo, ¿no? pues hay experiencias estupendas, ¿no? Yo destacaría 3 cosas que deberían incorporarse en las funciones de un profesor universitario para que pueda caber esa metodología dual, ¿no? La primera es el tema del codiseño curricular. Hay una cosa que se hace en la formación profesional, que es plantear los planes de estudio siempre al lado de la gente que está del sector económico al que está dando, digamos, servicio esa formación universitaria, ¿no? Y esa revisión y actualización de los planes siempre con el sector al que bueno, el sector de referencia profesional, yo creo que eso es alguna cosa que deberíamos incorporar de manera generalizada. Y esas materias, si queréis, o asignaturas que han de estar co-creadas, ¿no? Yo creo que impartidas, evidentemente, por expertos de la empresa, en esa formación dual es clave, ¿no? Después, el tema de la mentoría y la tutoría conjunta. La universidad debería establecer un sistema de doble tutoría, siempre, con seguimiento desde la universidad para los planes duales, para los planes que tienen metodología dual, ¿no? Y desde la empresa, pues hacer ese seguimiento de los proyectos aplicados, ¿no? Y ofrecer esa mentoría, digamos, profesional, también desde el primer curso, con apoyo de los profesionales del sector al que después el alumno accede, ¿no? Y esto es cuestión de organización. Yo creo que eso es cuestión de organización, claramente. No es evidente que uno tiene que tenerlo incorporado, ¿no? en su manera de funcionar como profesor, ¿no? y en una convicción y en una conciencia de cuál es su función, que se tiene que tener, pero yo creo que también se forma. Después hay otra cuestión, que es la evaluación compartida. Esto cuesta muchísimo, pero debe darse la evaluación compartida, ¿no? Y la evaluación conjunta. Y también debe incorporarse otra cosa que nos cuesta mucho en el ámbito universitario, que le cuesta mucho al profesorado, que es el tema de la autoevaluación de los estudiantes y la retroalimentación empresarial como esa herramienta de mejora profesional. Yo creo que si incorporamos eso es muy básico, pero mejoraríamos mucho, ¿no? la percepción que tiene el profe, incluso de su propio papel. Sí, sí. Vamos a concretar un poco preguntas en función también del ámbito, de la temática de trabajo, ¿no? de cada uno de los que estamos en la mesa. Silvia, ligando con lo que decía Mercè, ¿qué potencial tiene, qué potencial crees que puede tener o que tiene la formación dual universitaria para una preparación mejor de los que ahora son estudiantes y que serán maestros de infantil y primaria? En concreto, ¿cuál es lo que aporta? Yo creo que antes lo he apuntado, pero tú lo has dicho mucho mejor, Miquel, que realmente hay saberes, y ponemos el concepto de saber entendido desde el saber hacer, saber pensar, etcétera, que solamente son susceptibles de ser aprendidos
en el espacio práctico, entendiendo también la práctica no solo como poner, digamos, en funcionamiento toda una serie de conocimientos y de situaciones teóricas, pensamientos teóricos, conceptos teóricos en un espacio determinado, ¿no? Es decir, hay teoría y práctica, entendida así, sin hacer esa dicotomía, sino también desde un punto de vista de conocimiento más conceptual o más procedimental o más actitudinal, que solamente puede adquirirse en ese espacio concreto. Y esa es la clave, un poco la complementariedad que da el valor añadido a lo que podría ser una formación dual, ¿no? Y cuanto antes hablábamos de, insisto otra vez, en esa diferencia entre las prácticas externas y esa modalidad dual, es un poco también entendiendo cómo concebimos las prácticas externas en sí mismas, en este caso en los grados habilitadores. Antes con Eva también planteamos, yo no sé si en pedagogía es exactamente así, es cierto, es otra cosa, ¿no? Pero bueno, lo interesante del asunto es complementar, ¿no? Sí. Que no se puede explicar en diferido, sino que tienes que vivirlo y es experiencial para sacar tus propias conclusiones y poder, bueno, jugar con eso que llamamos tantas veces, ¿no?, en la facultad de nuestros grados, con el aprendizaje significativo, en definitiva. Relacionado con algo que ha salido en la anterior sesión, en alguna de las intervenciones, esto que dices, ¿cómo puede hacerse bien, es decir, la formación dual, sin que se convierta el alumnado en una mano de obra barata de los centros donde van a hacer la formación dual? ¿Cómo? Es un peligro. Sí. Antes salían... Sí, y antes lo he dicho también de manera como muy sutil, ¿no? Dos manos más que vienen al aula, ¿no?, y nos vienen a ayudar. Bueno, a ver, al fin y al cabo, los conceptos siempre, y digamos, y de algún modo las hojas de ruta las aguantan, por decirlo así, el negro sobre blanco, pero después todo eso se tiene que vivir, ¿no? Y ahí depende de las personas que nos encontremos. Es que es algo tan... es una definición muy reduccionista, pero que al fin y al cabo es un poco eso. Después ese rendir cuentas, lógicamente, se facilita, por decirlo así, y de algún modo no debe ser de otra manera, que es con una sistematización clara y que todos tengamos también esa hoja de ruta bien definida, ¿no? Cuando antes Marce hablaba de esa rúbrica compartida, las rúbricas son interesantes, son importantes, pero detrás de esa rúbrica, ¿qué hay, no? ¿Qué de algún modo que estamos entendiendo? ¿Cómo ponemos en valor? ¿De qué manera la persona queda, digamos, realmente ahí reflejada, ¿no? En el caso de lo que serían propiamente las calificaciones, que muchas veces vienen en el caso de los grados de maestro, de las prácticas como tales curriculares, que son unas prácticas, entiendo de manera, no sé, las pondría un poco como en medio, ¿no?, de lo que sería de los dos elementos que estamos hablando. Las calificaciones muchas veces son muy altas. Y tú dices, ¿dónde está ahí esa mirada crítica en relación a esa evaluación clara que estamos haciendo? Que utilizamos también una rúbrica o utilizamos unos criterios, tenemos unos porcentajes determinados, ponderados. Bueno, ahí tiene que haber pues mucho diálogo. También el centro, en todos los centros no son iguales, todas las políticas de centro tampoco son iguales, todos los tutores y tutoras, lógicamente, de ambos lados no son iguales y todos los estudiantes no son iguales. Entonces ahí tenemos un cóctel interesante que volvemos otra vez a lo mismo, a las personas, lo cual no quiere decir que lógicamente tengamos que trabajar en pro y para la calidad de todo ello. Y en el caso, por ejemplo, de las titulaciones de ADE o de Economía, Laura, ¿qué tipo de... O sea, ¿cómo puede la formación dual enriquecer las competencias profesionales? ¿En qué medida así destacarías más? Bueno, en nuestras titulaciones la formación dual es que es una oportunidad. Y yo muchos foros, ¿no?, cuando hablamos con empresarios, la crítica
en cuanto a que, ¿no?, la universidad está muy distanciada, ¿no?, de lo que realmente quisieran, ¿no?, los empleadores. No existe esta diferenciación, esta distancia, y yo creo que la formación dual va a permitir, ¿no?, estrechar, ¿no?, esta distancia, ¿no?, entre lo que quieren los ocupadores y lo que estamos ofreciendo desde las universidades. Claro, yo creo que aquí, también se ha comentado antes, ¿no?, hay que intentar que la universidad y la empresa se complementen. Disculpar, sí. Vale, entonces, con esta complementariedad, ¿no?, la universidad, ¿no?, es fuerte en estos conocimientos. No, tengo, gracias. Gracias, era para no interrumpir. Sí, perdona. Nos falta un vaso aquí. Ya está. Gracias. Bueno, pues con esta idea de la complementariedad, ¿no?, la universidad, que es fuerte, ¿no?, en las denominadas, ¿no?, hard skills, ¿no?, las competencias, ¿no?, como más duras, ¿no?, estos conocimientos, ¿no?, que tradicionalmente se forman en la universidad, ¿qué está demandando actualmente? Voy a beber, ¿eh? Ya viene el vaso, creo. No hace falta vaso, ya está. Bueno, pues el mercado laboral ahora mismo, ¿no?, nos está demandando también otro tipo de competencias, otro tipo de habilidades, ¿no?, estas soft skills, ¿no?, forma de ser, relacionarse, ¿no?, desenvolverse, que en la empresa se desarrollan de forma natural. Con lo cual, esta combinación de la que yo hablo, ¿no?, podría ser, ¿no?, pues este círculo virtuoso. Nosotros desde la universidad, ¿no?, podemos ser potentes, ¿no?, con estas hard skills, ¿no?, estos conocimientos básicos, gracias, y desde la empresa, ¿no?, de forma más natural, ¿no?, pues añaden, ¿no?, estas soft skills, ¿no?, con lo cual, bueno, pues yo lo veo en los ámbitos, ¿no?, de economía y empresa, pero incluso también, ¿no?, grado de sociología, grado de estadística, también, en nuestra facultad, yo lo veo como, vamos, un objetivo a seguir, que en el futuro a mí me gustaría empezar ya a tratar de diseñar, aquí tengo gente de mi equipo, ¿no?, de empezar a diseñar alguna titulación con formación dual, para empezar a trabajar con este tema. Además, ¿no?, la formación dual pues, va a mejorar la empleabilidad de nuestros estudiantes, con lo cual, bueno, aquí es que de verdad yo creo que hablamos de un círculo virtuoso porque realmente considero que así es, ¿no? Sí, pero para mejorar esta empleabilidad, Mercè, tú que has tenido la experiencia de la formación profesional clarísimamente, ¿qué mecanismos de la colaboración que se ha dado, por ejemplo, en formación profesional entre empresa y centro educativo podrían adaptarse al ámbito universitario para mejorar esta empleabilidad? ¿Cuáles son las que destacarías? Claro, la formación profesional y el currículum de la formación profesional incluye formación en la empresa de manera obligatoria para obtener el título. Esto de momento no pasa en la universidad. Entonces, claro, el hecho de que en la formación profesional haya, por ley, incluidas esas formaciones que obligatoriamente se tengan que hacer en un ámbito empresarial, ayuda mucho a que haya esa, digamos, necesidad de estructurarlo adecuadamente. Nosotros ahora en el ámbito universitario hablamos de una metodología de formación dual, pero no estamos hablando de una parte de la formación que obligatoriamente se ha de hacer allí. Entonces eso es muy importante diferenciarlo, ¿no? Hay una cosa que todavía no hemos incluido en la organización de las universidades, que es contar de manera clara, insisto, dentro de la gobernanza de la propia universidad, con las empresas. Por ejemplo, en la universidad hay los consejos sociales, pero, por ejemplo, no hay comités de calidad de titulaciones o de áreas que incluyan esta formación, esta metodología como elemento de calidad, por ejemplo. Ni tampoco hemos fomentado, como en el ámbito de la formación profesional, consejos sectoriales por áreas de conocimiento, en este caso, no, allí son por familias profesionales, con la participación de la empresa en todo el diseño y toda la organización del ámbito
educativo, como es el caso de la formación profesional. Yo creo que eso ayudaría mucho, ¿no? Volviendo a la pregunta, ¿cómo mejoraríamos esas prácticas? Hombre, y escuchando a mis compañeras, hay una cuestión que tampoco se incluye dentro del ámbito universitario. ¿Por qué? Porque es verdad que la formación universitaria es mucho más masificada, si quieres, o global, o tiene una perspectiva diferente de relación del profesorado con el alumnado, pero, por ejemplo, no están incluidos los programas individuales de formación, los PIF, que sí que están en la formación profesional y que permiten que cada tutor, con el alumno y la empresa, hagan un convenio de aprendizaje en el que se establece claramente cuáles son los aprendizajes que se hacen en un lugar y en el otro, ¿no? Y qué se le exige a la empresa, digamos, como evaluación final de aprendizaje del alumno, ¿no? De incorporación de competencias. Esto es claro, ¿no? La doble tutoría esta dual académica profesional también se debe establecer, digamos, dentro de lo que es el marco de organización normativo de la propia titulación. O sea, yo creo que para mí hay una cuestión que es cuando tú incorporas dentro de la definición, de la organización, de la gestión de la formación universitaria una serie de elementos, lo que estás haciendo es facilitar que este modelo de formación, porque no deja de ser una metodología, ¿no?, tenga mucha más eficiencia, sea mucho más eficaz, tenga más éxito que si no lo haces. Es decir, desde los planteamientos que ahora mismo tenemos, tanto desde el profesorado como desde las propias titulaciones dentro del ámbito universitario, no es fácil. Hablando claro y... Lo que habría que cambiar sobre todo es el tipo de seguimiento y tutoría, ¿no? Habría que cambiar muchas más cosas. Como que decías antes, el tema del codiseño sería el de seguimiento y tutoría. Sí. Y en concreto, en alguna cosa que de la experiencia de la formación profesional dual sea que tú veas que esa es fácil de introducir en la universidad. Decías ahora, este plan es más individualizado. Sí. Yo creo que esto es un elemento también que algunas universidades han incorporado, ¿eh? Hombre, yo entiendo que una universidad como la Universidad de Barcelona, que tiene, pues no sé, casi 100.000 alumnos, ¿no? En total. Menos 65.000. Pero si todos los, ¿no? Si se reúnen todos, bueno, el rector a veces dice, somos casi 100.000. Bueno, pues 65.000, que ya es una cantidad interesante, ¿no? Claro, 65.000 alumnos, gestionar un PIF para 65.000 es muy difícil. Por eso yo decía, ¿por qué no se empieza por másteres y grados mucho más aplicados y efectivamente incorporar, no sé, la Universidad de Agen, por ejemplo, tiene pues 40 y pico mil alumnos y tiene casi el 50% son en dual. Y aplican esta manera de funcionar, este modelo. No sé. Sí, esto es fácil, ¿eh? Estos días ha salido en diversas ocasiones que uno de los grandes problemas que se da para realmente incorporar con eficiencia, ¿no?, un modelo dual es el tamaño. Es decir, el número de... Perdón, es que uno de los problemas una de las cuestiones que han salido estos días, que uno de los obstáculos para poder hacer una implementación de un modelo dual podía ser precisamente, bueno, pues eso, intentar llegar a todos, que eso es imposible, y sobre todo por el tamaño de las instituciones. Lo que pasa es que las instituciones también, cuando las vemos todas juntas, son 65.000, pero luego la realidad de los cambios se producen en facultades, en titulaciones, y esto son pequeñas, a veces más pequeñas que universidades pequeñas de otros sitios. Por lo tanto, el número global es importante, pero luego lo interesante es eso, encontrar cuáles son las prácticas que, aunque el problema sea el número, podrían introducirse, ¿no? Y entonces insistes en la idea de la tutoría, esta que comentabas, tal. Bueno, no sé. Sí. Yo, sí. Si me permites sí, puntualizar lo que estás diciendo, sí. El ejemplo alemán, que se utiliza mucho, pero es que se utiliza mucho porque es verdad que han trabajado mucho sobre esta metodología, sobre todo con iniciativa de las empresas. El modelo alemán lleva 50 años funcionando súper bien como un reloj para el ámbito de la formación profesional y es más, la formación profesional
se gestiona desde las cámaras de comercio y se gestiona desde una agencia enorme que tienen los alemanes, ¿no? El gobierno alemán. Desde la Cámara de Comercio y desde esta agencia se organiza toda la formación dual. Entonces, las universidades, porque claro, en Alemania y en países como Suiza, la gente primero elige la FP antes de ir a la universidad y la elige dentro de su itinerario y también la elige porque es una formación para ellos mucho más robusta, mucho más sólida, que te da todas esas competencias soft que antes comentábamos y que además te permite después hacer, para ellos, formaciones teóricas o académicas desde mucho mejor, digamos, preparados, ¿no? Alemania empezó a trabajar con la formación dual en el ámbito universitario, como tú estás diciendo, con proyectos pilotos y con grados que eran muy aplicados. Y esto ha permitido con los años, y ahora llevan 15 años funcionando muy bien, que haya algunas universidades, como la que estamos comentando, que tengan muchos alumnos en dual y haber extendido esto. O sea, yo creo que lo que es importante para el ámbito universitario en Cataluña y en el Estado es empezar con proyectos pilotos en determinados grados, y como se ha hecho con el tema de magisterio, pero yo diría en grados mucho más aplicados y en másteres en muchos de ellos se puede aplicar. En el momento que tengamos ejemplos buenos de éxito, esto, como cualquier metodología, se puede extender. Bien, por ejemplo, en el caso de educación que decías ahora, Silvia, ¿qué papel deberían, desde tu punto de vista, hasta qué punto, o sea, qué papel deberían desempeñar los centros en la planificación y evaluación del aprendizaje dual? ¿Hasta qué punto, o sea, tú como decana, hasta qué punto crees que tienen derecho a entrar? ¿O cómo deberían de entrar, no? Bueno, aquí nosotros que ahora estamos en pleno momento de revisión de los grados y adaptando a los nuevos planes de estudios 822/2021, bueno, me mira aquí Max y también tengo allí a Eva, gracias a ellos que estamos sobreviviendo a todo este proceso. Bueno, dicho esto, sí que es cierto que lógicamente es el empleador y a partir de ahí lo que hacemos es establecer comunicación clara y fluida, no siempre con una respuesta también clara y fluida, pero con el Departamento de Educación en este caso y en el caso de lo que serían los grados de magisterio, con maestros y maestras en activo que están también en lo que serían, bueno, pues en la creación de los planes de estudios nuevos, a partir de seminarios, a partir de talleres, a partir de entrevistas, a partir de visitas varias. Lógicamente necesitamos esa situación actual del mapa, pero no solamente para cubrir esas necesidades que decimos siempre reales, sino también sentidas, y por otra parte también para, como académicos, por decirlo así, poder intervenir y mejorar todo aquello que también está pasando en el aula, porque parece que siempre la universidad, en este caso cuando hablamos de grados habilitadores, tiene que dar respuesta, tiene que, digamos, satisfacer las necesidades. Antes cuando Montserrat hablaba, ¿no?, de lo que sería la encuesta de ACU, bueno, ¿a quién ha hecho la entrevista a ACU? Me gustaría saber, ¿no?, de algún modo, y cuando ACU se hace una entrevista a ella misma, una encuesta a ella misma, que eso también sería muy interesante, ¿eh? Pero dicho esto, sí que es cierto que la situación en la que ahora nos encontramos nos ofrece una posibilidad muy importante e interesante para hacer esa revisión, contemplar lo que sería, con su nombre, la formación dual, porque cuando realmente puede tener posibilidades de éxito es cuando ya lo estamos haciendo, incluso en espacios que todavía no somos conscientes de que lo estamos haciendo. Es decir, ahora el reto está en estructurar, sistematizar, ordenar, planificar, organizar
poder compartir lo que decía antes, ¿no?, con todos los agentes implicados para tener objetivos comunes, pero también tener claros que tendremos también funciones y responsabilidades no comunes, sino propias. Y en ese sentido, esa complementariedad es el gran reto y a lo que vamos. Y en el caso de economía y empresa, ¿qué tipo de empresas son las que, Laura, crees que se adecuan más o pueden ser más adecuadas para este tipo de programas duales, ¿no? ¿O qué condiciones crees? O sea, vemos que es necesario, que no se puede hacer generalizado, que se tiene que ser un poco, diríamos, más que selectivo, de probar, ¿no?, de ensayo-error, de qué dificultades aparecen, cuáles no, pero ¿qué condiciones iniciales tú consideras que serían necesarias, aunque no sean suficientes, necesarias, ¿no?, las empresas? A ver, claro, patrón de empresa yo diría que no existe un patrón, ¿no? No diríamos, pues las grandes empresas nos irían mejor o las pequeñas no. Yo qué sé, pues ¿no?, el tejido empresarial español, el 99,8% son pymes, ¿no?, pequeñas y medianas empresas, con lo cual quizás sí que inicialmente pensamos a lo mejor que una gran empresa, ¿no?, podría ser quizá más factible, ¿no?, hacer esta formación dual, ¿no?, esta metodología aplicada en una gran empresa, pero bueno, luego vemos que nuestros empleadores, ¿no?, el 99,8% ¿no?, son pymes, ¿no?, con lo cual pequeñas, grandes, no. Tipo de formación jurídica tampoco, de sectores tampoco, yo creo que todas pueden ser bienvenidas. Ahora bien, ¿no?, en cuanto a estas características que tú me pedías en tu pregunta, pues lo que sí que deberían tener estas empresas, ¿no?, que como digo el abanico puede ser amplio, lo que sí que deberían ser compartir, ¿no?, estos objetivos formativos, dado que la empresa ya debería participar, ¿no?, en el diseño de la titulación, ¿no? También en la línea de las características que comentaba Mercè al principio, ¿no?, de lo que debería ser la formación dual. Bueno, pues la empresa, ¿no?, con la universidad tiene que establecer ya este diseño de la titulación, tiene que haber un sistema de doble tutoría, tiene que haber un sistema de evaluación compartida, con lo cual ahí tiene que haber un entendimiento claro, una cooperación clara, ¿no?, entre las organizaciones y la universidad. Con lo cual, tipo de empresa, tipología de empresa, yo no me atrevería a decir que habría algunas, ¿no?, que fueran más idóneas que otras, pero sí que debe haber este compromiso, ¿no?, por parte de la organización, por parte de la empresa, para, ¿no?, trabajar conjuntamente en esta formación dual. Yo creo que esto sí que es básico e imprescindible, ¿no?, esta estrecha colaboración y esta confianza mutua. Yo creo que no es una relación de partenariado, entonces si son partners, ¿no?, la estrecha colaboración, pero obviamente no esta confianza entre las dos partes, ¿no?, de la relación. Y de todas formas, siempre pensamos que realmente la incorporación de un modelo dual lo que hace es reducir la brecha entre las competencias que pide el mercado y las que ofrece la universidad. Esto, en el ámbito, perdón, voy a dejarlo encendido y espero que no se crucen los sonidos porque si no lo estamos haciendo mal. Decía que todo esto que estamos hablando, partimos del supuesto de que realmente un modelo dual lo que hace es contribuir a reducir la brecha, ¿no?, entre las competencias que pide el mercado laboral y las que ofrece la universidad, por ejemplo, en el ámbito económico-empresarial. ¿Esto es así? Es decir, ¿o estamos viviendo lo dual como la salvación de los problemas de la ocupación? O sea, ¿esto es cierto? Es decir, ¿tú constatas que sí? A ver, yo creo que desde la universidad ya se está intentando, ¿no?, minimizar esta brecha, que somos conscientes que existe, dado que, ¿no?, desde el empresariado, ¿no?, las organizaciones, las empresas con las cuales, ¿no?, por nuestra actividad de formación en economía y empresa estamos muy en contacto, ¿no?, ya nos van diciendo, ¿no?, que esta brecha existe y que hay que trabajar, ¿no?, en disminuirla. Yo creo que ahí ya se está haciendo, ¿no?, esfuerzos en esta línea, ¿no?, con actividades por parte de la universidad, ¿no?, por ejemplo, en lo que decía antes, ¿no?, de las soft skills que de forma natural, ¿no?, quizá se dan en la empresa. Bueno, pues intentamos, ¿no?, también hacer alguna actividad en la facultad para dotar a nuestros estudiantes de estas competencias blandas. Claro, esto ya se está haciendo, pero
se está haciendo en un aula cuando, ¿no?, la formación dual, ¿no?, nos va a ofrecer hacerlo en un entorno laboral real, ¿no? Con lo cual, claro, para nosotros en nuestras titulaciones, las organizaciones, la empresa, es como nuestros laboratorios. Entonces, claro, esta combinación, en nuestro caso, yo creo que es maravillosa, creo que es perfecto, ¿no? Esta metodología de formación dual para dar el complemento final, ¿no?, en la formación de nuestros estudiantes. Claro, nosotros en la facultad no tenemos laboratorios, ¿no? Quizá en otras enseñanzas sí, en nosotros no. Por tanto, para nosotros es como ir al laboratorio, entonces creo que es perfecto. Sí, un poco como en el campo de salud es ir a la clínica o al hospital, ¿no? Sería... Mercè, desde la experiencia de la formación profesional dual, igual que antes decías lo de la tutoría, el seguimiento y tal, ¿qué crees que se debería de tener muy en cuenta para la universidad en cuanto a la adaptación curricular a las necesidades del mercado? Es decir, ¿qué se puede aprovechar de una forma o qué ha tenido éxito en la formación profesional dual en este sentido? En la formación dual no universitaria. Sí. Vale. Que pueda precisamente teniendo en cuenta lo que han dicho mis compañeras. A ver, la primera cosa que yo creo que debería de adaptar la universidad para incorporarse en el mundo de la metodología dual es transformar el concepto que tiene la universidad de cuestiones claves como, por ejemplo, no sé, estamos hablando de, y se ha hablado aquí, de prácticas externas. En el ámbito de la formación dual no se habla de prácticas externas. El nuevo lenguaje habla de aprendizajes experienciales. El tema de los empleadores no se utiliza empleadores, se utiliza formación de empresa. Trabajadores, no se utiliza la palabra trabajadores, se utiliza la palabra profesionales. Satisfacer necesidades, no se habla de satisfacer necesidades para los alumnos. O sea, cuando estás trabajando con estas metodologías, lo que estás haciendo es dar opciones de futuro a los estudiantes que tienes, porque en realidad lo que estás haciendo es que el aprendizaje que le estás dando un aprendizaje que le va a permitir ser una persona digna en el futuro porque tendrá un trabajo en el nuevo mundo de las nuevas profesiones, ¿no? y de los sectores emergentes, ¿no? Yo sí que creo que hay empresas que son más adecuadas para poder iniciar convenios para trabajar en dual que otras, claramente. O sea, y hay empresas que se llaman empresas, o que desde los sectores de la formación dual hablamos de empresas formadoras, y no todas son empresas formadoras. Hay empresas, mira, por ejemplo, esta que estamos aquí hoy, ¿no? Planeta, que tiene muy claro que tiene que entrar como desde el ámbito empresarial en la universidad, desde dos puntos de vista, desde el punto de vista business, pero también desde el punto de vista de las metodologías de formación. Y hay empresas que están haciendo esto. No sé, Telefónica tiene una universidad corporativa. Planeta también tiene un ámbito de formación profesional. Es decir, las empresas ya están buscando cómo tener esos perfiles que necesitan y que no encuentran en el sistema. Y eso es un reto que tenemos desde el sistema y desde la universidad clarísimamente, ¿eh? O sea, que yo digo que serán bienvenidas aquellas empresas que realmente sean empresas que tengan esta conciencia de que tienen que aportar formación y aportar valor en este sentido, ¿no? Pero no es que serán bienvenidas, es que tenemos que ir a buscarlas. O sea, uno de los ejercicios que tiene que hacer la universidad y que ha hecho el sistema de formación profesional es ir a buscar la empresa. Y, por ejemplo, dentro del ámbito de la formación profesional hay unos perfiles que son los perfiles de los prospectores. Y es un perfil profesional dentro del profesorado de la formación profesional. ¿Y el prospector qué va? Pues, primero, conoce muy bien el ámbito empresarial del sector en el que está, mantiene esta relación con la empresa, va a buscar aquella empresa que realmente es formadora, y no solamente eso, sino que genera en la empresa la necesidad de tener puestos de aprendices dentro de su empresa. Entonces, claro, eso es un cambio conceptual muy grande que debe hacer la universidad para situarse en un buen punto de partida para la formación dual. Sí, sí.
Bueno, no sé, Laura, ¿tú qué mecanismos crees que se tienen que poner en marcha para facilitar un poco toda la integración de la formación dual, ¿no? Que no caiga, como decíamos al principio, en una precarización, ¿no?, del acceso al empleo, o una extensión simple de la formación, ¿no? O sea, como un añadido. Realmente, ¿qué mecanismos para que...? Es que, claro, la situación en la que nos encontramos, que ha aparecido también a lo largo de alguna de las otras sesiones, es que estamos ante un reto, como decimos, que si no asumimos este desafío y somos capaces de situarnos bien en él de manera cómoda, otros nos lo quitarán como universidad, porque lógicamente es un campo importante de formación y que hasta ahora podíamos las universidades pensar que teníamos el patrimonio de ser la instancia superior de la formación. Yo creo que esto todos somos conscientes de que no es así, es decir, cada uno tiene su instancia, y en el caso, si nos centramos por este camino, ¿cómo hemos de hacer para que no caigamos ni en lo de la precarización que decíamos antes, ni tampoco en una extensión más allá, que es lo que a veces nos ocurre, ¿no? Es decir, añadiremos más créditos y los hará... ¿Cómo lo ves tú esto, Laura? Ya sé que no es fácil de contestar, pero... No es fácil. Pero bueno, la pregunta me gusta mucho, porque efectivamente no debe ser un alargamiento, ¿no?, del número de créditos más allá de lo que ya se ofrece en la universidad, sino también en la línea de lo que comentaba antes Mercè, ¿no? Se trata de una metodología para, ¿no?, obtener unos conocimientos que están, unos resultados de aprendizaje, competencias, habilidades, ¿no?, que están definidas en el diseño de una titulación, y ahí trabajamos de forma conjunta para conseguir que los estudiantes alcancen estos resultados de aprendizaje. Con lo cual, no es añadir algo más, ¿no?, sino es trabajar conjuntamente, ¿no?, para llegar al mismo objetivo, ¿no?, al mismo final, ¿no? Claro, ¿qué mecanismos? Bueno, a ver, también yo creo que ha quedado claro también en esta mesa, ¿no?, que en la formación profesional, ¿no?, ya hay más camino recorrido, y que en la universidad, ¿no?, bueno, pues aún estamos ahí iniciando el camino. Quizás sí que a lo mejor alguna regulación adicional, ¿no?, porque antes también ha salido, ¿no?, el decreto 822, que nos está amargando un poquito la vida a las universidades, ¿no? Entonces, a partir de estos inicios, ¿no?, de estas posibilidades de formación dual en los campus universitarios, ¿no?, bueno, pues quizá alguna regulación adicional sí que será necesaria, ¿no? Ya lo iremos viendo. Pero yo, sobre todo, lo que creo es que hace falta un cambio cultural importante, ¿no? También antes aparecía el caso alemán. Bueno, pues todavía no, nos queda muchísimo recorrido, ¿no?, para que a nivel empresarial, a nivel de organizaciones, a nivel de universidad, compremos, ¿no?, esta idea de la formación dual, ¿no?, la aceptemos, la incorporemos, ¿no?, en nuestro sistema universitario, en nuestro sistema educativo, y yo creo que esto va a ser lo más importante, ¿no?, que entre todos veamos, ¿no?, las bondades del sistema, lo adoptamos, lo queramos introducir, y entonces a partir de ahí, cuando te crees una cosa, es cuando eres capaz de desplegarla, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo más importante sería, ¿no?, este cambio cultural, que todos creamos, ¿no?, en la bondad del sistema, que yo creo que estamos en la línea, pero que probablemente, ¿no?, queda camino todavía por recorrer. Perdón, no sé, tú lo has comentado antes un poco, pero este enfoque práctico y por competencias de la formación profesional dual, como tal, ¿crees que encaja para complementar la formación más teórica habitual de la universidad? Es decir, o estamos añadiendo dos cosas que son, diríamos, un poco como, ¿no? O sea, ¿estamos haciendo una mezcla o estamos haciendo un añadido? Es decir, ¿cómo lo ves? Es decir, ¿te explico lo que quiero preguntar? O sea, el tipo de enfoque práctico y por competencias de la formación profesional dual puede complementar la formación más teórica eficazmente. A ver, yo vuelvo a lo que comentaban al principio. Yo creo que es un modelo que permite que los estudiantes que son más capaces de llegar al conocimiento a través de evolucionar en las competencias, bueno, es lo que en su momento se decía del saber hacer, ¿no? Del saber hacer. Entonces, hay gente que llega a unos niveles de conocimiento
que son los niveles que en el European Qualification Framework están dentro de los niveles de cualificación universitarios y que llega allí a través de desarrollar una serie de competencias, más que de aprender unos conocimientos teóricos, ¿no? Entonces, yo creo que hay determinados grados en los que este modelo formativo es un modelo formativo mucho más adecuado, probablemente, que el ámbito teórico. ¿Dónde se quejan básicamente los empresarios de que la gente no sale con las competencias que debería? Pues en las aplicadas, las ingenierías, las informáticas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Y por qué prefieren también perfiles de formación profesional aquí? ¿Y por qué prefieren sobre todo perfiles de gente que haya pasado por la formación profesional y después haya pasado por la universidad? O sea, en este momento los que están mejor, y eso lo podéis ver en todos los estudios que ha hecho Randstad y que hacen diferentes entidades sobre cuáles son los perfiles más valorados en el mercado. Pues los perfiles más valorados son aquellos que son ingenieros y que han hecho formación profesional. Y si la han hecho dual, tienen más puntos añadidos. ¿Por qué? Porque tienen una serie de conocimientos teóricos sobre una base experiencial y competencial que les permite ser mucho más eficaces en la adaptación a los puestos de trabajo que ahora se necesitan. Sí, sí. Entonces, que la universidad los tiene que incorporar, que tiene que incorporar estos aprendizajes prácticos y competenciales, los debe incorporar, porque están dentro de los niveles de cualificación que se exigen a la educación superior, universitaria también, o sea, los niveles 7 y 8. Sí. ¿Por qué tienen tanto éxito los doctorados industriales? Porque lo que están haciendo es formación dual en este nivel competencial. Sí, sí, sí. Esta mañana se ha referido al tema también, Montse, en relación con los doctorados industriales. Y es verdad que, por ejemplo, los indicadores de Dublín y todos los indicadores famosos, cuando hablan del saber hacer, muchas veces es el nivel en el que a veces determinados grados no pueden considerarse que realmente permitan saber hacer, saber diseñar. Permiten adquirir saberes, pero a lo mejor esa dimensión más es cierto. Delors lo decía hace 30 años. Sí, sí. Vamos a hacer un cambio un poco porque hasta ahora todo es positivo y bonito. Silvia, vamos a ver. Vamos a hacer una autocrítica, ¿no? Una crítica nuestra del sistema, ¿no? Todos sabemos que el sistema educativo tiene puntos débiles y puntos fuertes. Hay quien dice, cuando hemos estado discutiendo sobre estos temas, y ya sabes que hemos discutido mucho todos los decanos y decanas de educación, que es muy importante ir a las escuelas, a las prácticas, pero que según qué escuelas mejor que no vayan, porque lo que van a aprender no va a ser precisamente lo que es necesario. Porque a lo mejor hay una posición un poco, pues de poca, no de innovación, sino de poca calidad. La innovación puede conducir a calidad o no necesariamente. ¿Hasta qué punto una puesta en marcha de un modelo dual debería de tener muy presente una selección de centros, ya no en función de la disponibilidad de los centros, sino de la calidad de los centros, para que pudiera ser una formación dual realmente positiva, por ejemplo, en el caso de los centros educativos, por poner un ejemplo muy concreto y que conocemos que a veces pues hay centros y centros, es decir, y que hay centros excelentes, hay equipos docentes maravillosos, con más o menos marketing de innovación, porque a veces no es necesario tenerlo, pero sí de calidad profunda, y otros que no. Entonces, ¿esto cómo lo ves tú? ¿Esto cómo se podría...? Cuando ya empezamos la parte crítica ya me miras, ¿eh? Pobre Silvia. No, sí que es cierto que antes también lo comentábamos, ¿no? Que se aprende tanto de imitación como de refutación, ¿no? Y ahí está el componente crítico del que hablamos tantas veces. En el caso de Cataluña y en el caso de los grados de maestro, que son grados habilitadores, sí que es cierto que ya al Departament d'Educació lo que hace es permitirme la expresión, pero es un filtro de lo que considera centros formadores de acuerdo pues, a unos estándares y requisitos. Pero ¿qué pasa? Que el centro puede tener ese sello, pero si al estudiante le toca un tutor o tutora determinado, y hablamos otra vez de personas, pues quizás tendrá, digamos, más oportunidades de aprender, por decirlo así, de manera, digamos, amplia,
o quizás, bueno, pues se va a encontrar en una situación de que, bueno, pues no se va a sentir demasiado acompañado, ¿no? O acompañada. Y pasa igual con el tutor de universidad, 3/4 de lo mismo, ¿eh? Pero yo creo que aquí la gran diferencia respecto a todo lo que estaba explicando Marcé en el ámbito de formación profesional, pienso que es fundamental y básico el papel también del tutor universitario como profesor que se le pide en su institución, que es la universidad. Y vuelvo a incidir otra vez en el papel y la importancia que tiene la docencia en realmente su carrera universitaria. Yo sé que ahí estoy tocando un poquito Louis Dapoy, que se dice del tema, pero es que pienso que es fundamental y que si realmente podemos tener unos planes de estudios con una estructura, un diseño de resultados de aprendizaje, una malla curricular compartida también con los diferentes centros, etcétera, etcétera, pero si no después no hay personas que estén dispuestas a invertir mucho tiempo en el entre líneas, no va a ser, digamos, no va a dar buenos frutos, ¿no? Es decir, esa entrega, sobre todo en esos primeros años de implementación, de hacer un poco lo que también decía Marcé, ¿no? Pruebas piloto, etcétera, etcétera. A eso no le sale a cuenta al profesor universitario, es así de claro. Entonces, las posibilidades de éxito está también por las políticas por las que se apueste y poner en su sitio también aquello que nos importe, ¿no? Antes, cuando decías, Marcé, respecto a lo que sería la terminología, ACU sigue hablando de satisfacción. ACU sigue hablando de empleabilidad. ACU sigue hablando de materias de prácticas. El 822 habla de la formación dual, pero la estructura es la misma que teníamos hace 50 años. Entonces, ahí estamos como jugando con un híbrido, con algo que también ha comentado Montserrat antes, que está de moda, vamos a apostar por ello, pero bueno, ahí lo que necesitamos es muchísima coordinación, implicación y sobre todo, a ver, no es una expresión naif, porque pienso que es importante para cualquier cosa que emprendas en la vida, que es ilusión y que te creas lo que vas a hacer, y para eso necesitas que también la institución te respalde. Pienso que es fundamental. Sí, no, la existencia de estas barreras institucionales y culturales que estás planteando son un aspecto que puede dificultar bastante la aplicación de... No sé, Laura, ¿tú qué desafíos crees que plantea estos problemas? Es decir, sobre todo la relación entre los contenidos, ¿no?, más académicos y lo que los estudiantes hacen cuando van, ¿no?, a las empresas en carreras de economía y empresa en concreto. O sea, ¿qué aspectos destacarías aquí? Aquí, bueno, yo creo que me voy a repetir un poquito con Silvia, pero bueno, obviamente es una gran oportunidad, pero ofrece, ¿no?, hay también unos grandes retos asociados, ¿no? Entonces, yo distinguiría algunos más a nivel estratégico y otros más a nivel operativo, ¿no? Entonces, a nivel estratégico, uno de los grandes retos, ¿no?, que tiene es la falta de alineación, ¿no? También esto lo comentaba antes, pero creo que es muy importante, la falta de alineación, ¿no?, entre los objetivos de la universidad y de la organización, ¿no? Tienen que ir en la misma línea, tienen que ir totalmente alineados, ¿no?, para conseguir, ¿no?, los resultados de aprendizaje, competencias, habilidades que se han establecido en el diseño de la titulación, ¿no? Yo creo que esto tiene que ser así, de forma cohesionada, de forma coordinada, sin ningún tipo de fisuras, ¿no? Entonces, aparte, ¿no?, también otro de los retos, ¿no?, o otro de los posibles riesgos sería la falta de coordinación en la planificación temporal, ¿no?, de los contenidos formativos. A veces, ¿no?, ya cuesta internamente, ¿no?, el desarrollo, ¿no?, de un plan de estudios, ¿no?, la temporalización de las asignaturas. Bueno, pues ahora, además, ¿no?, de que internamente quizá ya lo vemos complicado, además, ¿no?, entra ahora en juego un agente externo, ¿no?, en el cual, ¿no?, estos objetivos formativos tienen que
planificarse, ¿no?, conjuntamente con los que se establece en la universidad, ¿no? Entonces, claro, aquí yo apunto una posible solución, ¿no?, que sería, bueno, pues un diseño conjunto, una estrecha colaboración, ¿no?, entre la universidad y la organización, ¿no? Esto para mí también, ya lo comentaba antes, creo que es súper importante, es un elemento clave. Entonces, a nivel más operativo, también ha salido antes, ¿no?, la falta de coordinación, ¿no?, entre el tutor de la universidad, el tutor de la empresa, ¿no?, la doble tutoría que también se comentaba antes, esto también es un elemento clave. Y al final también son las personas, ¿no?, las que ejecutan, ¿no?, un plan, y también las personas tienen que ir alineadas, no únicamente a nivel estratégico, sino también luego, ¿no?, los desarrolladores, ¿no?, las personas tienen que ir totalmente alineadas, ¿no? Y finalmente, también ha salido antes, ¿no?, también creo que es importantísimo el tema del cambio cultural, ¿no?, el cambio cultural que nos va a permitir, ¿no?, facilitar o no, el desarrollo de esta formación dual, de este cambio importante, ¿no?, que ahora estamos intentando desplegar a nivel universitario. Y estos son los desafíos, ¿no?, que entiendo que tenemos encima de la mesa ahora mismo. Sí, muchas gracias. A ver, antes cuando comentábamos cosas básicas que se deberían de intentar repensar desde la universidad, por ejemplo, era el tema del codiseño, para introducirse en el tema de la tutoría compartida, el tema de la evaluación. En concreto, en el caso de la evaluación, desde la experiencia de la formación profesional dual, ¿qué reflexiones harías? Es decir, ¿hasta qué punto puede aplicarse en las prácticas universitarias? ¿Qué aspectos crees que son? Porque ese es un tema bastante importante dentro del ámbito universitario. Siempre nos hemos pensado que la evaluación es algo nuestro y que no tiene por qué... E incluso cuando la evaluación se comparte, yo no conozco todos los campos de ámbitos profesionales, pero en algunos ámbitos profesionales como los nuestros, de educación en concreto, cuando se comparte la evaluación, la actitud de prudencia de los centros es exagerada a veces. Es decir, que todo el mundo es bueno. Entonces a nadie se atreve a una situación, no me refiero dual, sino de prácticas, ¿no? Porque a lo mejor las prácticas están situadas al acabar la carrera y entonces a esa persona la dejas a la intemperie, no le das tiempo ni a reaccionar para dedicarse a otro tema, ¿no? O porque haya una actitud, bueno, pues muy comprensiva por parte del centro educativo y... A ver, la experiencia en la formación profesional dual sobre el tema de la evaluación compartida, ¿tú qué reflexiones harías o qué aspectos positivos ves, qué puntos negativos, si es que hay? Vale, pues primer, para hacer esta evaluación conjunta, la primera cosa es que esta evaluación conjunta está dentro del diseño de cada uno de los, en este caso, de los ciclos de formación profesional. En el tema de los grados debería haber, para empezar, lo que comentaba la Silvia muy bien. Es decir, la primera cosa es que ha de haber una trazabilidad, digamos, en toda la gestión del grado que permita llegar a esa evaluación conjunta con garantías. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente debe haber, no agentes externos, sino debe haber un alineamiento entre todas las instituciones, instancias y demás que actúan en la trazabilidad de la creación de un grado. En formación profesional, los ciclos pueden ser ciclos al uso tradicionales y ciclos en dual. Es cierto que ahora la nueva legislación dice la formación profesional será toda dual, una que es dual general y otra que es dual intensiva. Esta dual intensiva es la que permite que hasta el 80% de los conocimientos del alumno se adquieran en la empresa, ¿vale? En el ámbito de la formación profesional debería haber eso también, es decir, una estructura, un diseño, en el que hubiera un alineamiento de todos los agentes, que ACU se incorporara de pleno en entender esto, porque la calidad de los grados depende mucho de la evaluación, y ahí está también ACU, y yo estoy totalmente de acuerdo en que han de actuar todos estos en esa trazabilidad de creación y puesta en marcha en este caso, de los grados y los másteres duales. Después, la evaluación conjunta.
¿Cómo se evalúa en la FP Dual? La evaluación final incluye un juicio del tutor empresarial que está complementado por el tutor académico. Complementado. Pero quien hace la evaluación es el tutor de la empresa. Claro, si en el ámbito universitario no se desarrollan estas rúbricas que decíamos compartidas para evaluar el desempeño técnico, las competencias transversales, todo eso que decíamos de la responsabilidad, la comunicación, el trabajo en equipo, el progreso en el proyecto y en las tareas que se le ha asignado. Es decir, si no hay todo eso, no puede haber una evaluación conjunta final. Después, los informes en la formación profesional, los informes de final de grado están integrados. ¿Eso qué quiere decir? Que un informe está conjuntamente elaborado por los dos tutores. Y es más, hay una parte de la cualificación de los conocimientos que los hace el tutor de empresa. Un tutor de empresa que tiene obligatoriamente que haber hecho una formación para poder ser tutor. Por eso os decía que hay empresas que son formadores y empresas que no lo son. Es decir, hay empresas que permiten que sus trabajadores hagan una formación que les permita habilitarlos para hacer de tutores y hay empresas que no lo hacen. Normalmente las empresas que se sitúan en ese futuro próximo y que tienen ilusión y que quieren tener sostenibilidad en el futuro, están integrando estas figuras del tutor de empresa y están facilitando que estas figuras se formen en sus puestos de trabajo, o sea, dentro de su horario laboral, ¿vale? Claro, si tú la aplicación universitaria de eso sería que fuera obligatorio requerir este informe como parte de la memoria final, entiendo yo, del grado y como complemento o que fuera el mismo TFG, entiendo yo, que también tendría que ser en modalidad dual, por ejemplo, ¿no? Una herramienta interesante que hay para la evaluación dentro de la formación profesional dual es el tema del seguimiento digital. Es decir, hay muchas comunidades autónomas y Cataluña es una de ellas que cuenta con una plataforma para registrar todo el seguimiento de la formación dual de los alumnos, de los estudiantes en las prácticas, ¿no? Entonces, claro, la aplicación de eso a nivel universitario sería crear o adaptar también una plataforma digital institucional donde los estudiantes y los tutores registren los avances que van haciendo y ahí, por ejemplo, pues también se almacenan todas esas reuniones, informes, incidencias, etcétera, y digo reuniones porque sí que es verdad que se establece un calendario oficial de reuniones de seguimiento de los estudiantes que están haciendo aprendizajes en las empresas en programas duales y hay unas actas de seguimiento que se ponen en el programa, en el currículum. ¿Vale? Bueno, no sé, me he extendido mucho, pero eso forma parte de toda la evaluación. También se evalúan a los profesores tutores, es decir, hay una formación para los tutores de empresa y hay una oferta de estos cursos que pueden ser, hay cursos breves me parece que son 18 horas y hay después cursos que son de 40 o más horas, dependiendo del tipo de tutoría que se establezca, ¿no? Esa tutoría, esta formación se hace conjuntamente entre el centro, en concreto la Dirección General de Formación Profesional y las empresas. Esta formación establece metodologías de enseñanza-aprendizaje, comunicación con jóvenes, en este caso universitarios, cómo se evalúan las competencias, que eso es muy importante, que el tutor de empresa sepa evaluar las competencias. Entonces, esa aplicación universitaria debería también digamos, concretarse en ofertar cursos breves y certificaciones para los tutores empresariales y que contengan todo esto que estamos diciendo. Sí, sí. No, la evaluación compartida además puede tener efectos interesantes, algunos
por ejemplo, de evaluación externa de lo que hacemos en las universidades, porque una disarmonía alta entre la evaluación externa de la institución en la que se hace el acuerdo dual y la universidad, pues también puede hacer pensar hasta qué punto estamos lejos de lo que realmente puede ser interesante. O sea que es un tema curioso, porque por eso pregunto hasta qué punto este tipo de temas han tenido un desarrollo, y supongo que se habrá estudiado, ¿no? Hasta qué punto la evaluación que te hacen los centros de formación profesional y la que hace el tutor de fuera, hay armonía, disarmonía y distancia, sirve de mecanismo de evaluación para la mejora del centro. Bueno, nos queda... Sí, solamente una cuestión. Esto que comentaba Silvia del 822/21, claro, esto es, bajo mi punto de vista y con una evaluación totalmente humilde, es una oportunidad perdida para poder introducir todas estas metodologías y la organización de estas metodologías, y cómo eso impacta también en, como se está haciendo en otros ámbitos, cómo impacta también en el currículum, el propio currículum, la carrera profesional de los profesores universitarios. Si esto no impacta, como muy bien dices, tanto en cómo se evalúa y se valora desde ACU este tipo de grados que son duales, o cómo valoras al profesorado que está trabajando con estas metodologías, si esto no se hace, es evidente que no vas a incentivar esta metodología nunca. Perdonaré, pero... Nos queda una cuestión. Yo tengo una cuestión para hacer a las tres, que os pido. Primero, agradezco la facilidad con la que he podido moderar esta mesa, porque han cumplido con los tiempos de manera exquisita, es decir, es algo que no ocurre normalmente. Por lo tanto, muchas gracias. Queda una pregunta, una cuestión, a ver qué opináis. Es evidente que una mala implementación de un modelo dual en la universidad produciría unos efectos catastróficos, ¿no? Primero, porque sería volver a desconfiar de la capacidad de la universidad para hacer una innovación bien hecha. Podría significar incluso una pérdida de reputación académica e incluso de autonomía universitaria para algunos, ¿no? Es decir, que yo creo que la implementación se ha de hacer de forma que estos peligros no se produzcan, ¿no? Estos riesgos no conduzcan a situaciones. Yo diría, ¿qué cosa pensáis cada una de vosotras que debería tenerse muy presente para que no pasara eso? Es decir, para que una implementación de un modelo, partimos del supuesto que lo vemos beneficioso, pero ¿qué habría que hacer o qué no habría que hacer para que la implementación de un modelo de este estilo no comportara, pues eso, un error que al final comportara una pérdida de autonomía, de capacidad de autonomía o de reputación de la universidad? O sea, ¿cómo lo veis? ¿Quién quiere empezar? Laura. Venga, pues yo me lanzo. A ver, hay que ser cuidadoso, porque la criaturita, ¿no? nos está creciendo y es frágil todavía, con lo cual, ¿no? Por eso digo que, bueno, pues como un niño pequeño hay que acompañarlo, pues bueno, creo que sí, que hay que ser cuidadoso. Yo, si tengo que elegir, ¿no? y ser escueta en la respuesta, yo diría dos cosas. Una sería que deberíamos intentar, ¿no? que la universidad no pierda su esencia, ¿no? en esta relación, ¿no? de partners, ¿no? universidad y organización. La universidad debe ser fiel, ¿no? a lo que la universidad puede aportar, que es mucho. Y la segunda cosa es que la colaboración es fundamental para generar este vínculo de confianza, que la confianza, ¿no? es difícil de crear y es muy fácil, ¿no? de perder. Entonces, para mí estos dos son elementos clave. La universidad debe seguir siendo, ¿no? el garante, ¿no? de la transmisión de conocimiento. Obviamente, ¿no? se incorpora la organización, ¿no? en esta nueva metodología de formación dual para obtener unos objetivos de titulación, y en una estrecha colaboración. Para mí esto sería lo más importante. Perfecto. Bueno, yo creo que cualquier camino nuevo que quieras emprender, ya lo he dicho antes, necesita ese componente de los motivados, de ilusión y decir a ver lo que me encuentro, pero tampoco lanzarse a la piscina sin agua, claro. Entonces, yo creo que también es incidir sobre todo en los recursos humanos y en los recursos materiales.
claramente. ¿Recursos humanos en qué sentido? Pues en lo que decíamos antes, en la formación de ese profesorado y también, lógicamente, en los beneficios, dicho de manera amplia, reportados de poder, digamos, pues subirse al carro respecto a un proyecto de estas características, ¿no? Ahora que en mi universidad se está trabajando el plan de dedicación académica, ¿no? Y estamos viendo los diferentes ámbitos para poder definir diferentes perfiles de profesorado, pues poder de alguna manera contemplar situaciones, pongo el concepto situación de manera amplia como esta, sería una manera de motivar, no a los motivados, sino a los desmotivados. Entonces, insisto, el sistema universitario es un sistema rígido en el que se premia toda una serie de cuestiones en las que, paradójicamente, la docencia no es el centro de interés. Siento ser tan clara, pero es que es así, es así. Me refiero sobre todo a lo que representa las horas de dedicación del docente, de la docente, respecto a las tres grandes patas, por decirlo así, que son la gestión, la docencia en sí misma y la investigación. Fijaros, ¿no?, lo que decimos tantas veces, la carga docente. El concepto de docencia, aunque lo queramos dignificar, lo tenemos que dignificar con realmente, bueno, criterios claros en los que el profesor, la profesora, se vea realmente satisfecho de acuerdo a lo que sería pues su desempeño, ¿no? Y ahí está la clave. Y no es un tema de universidades solamente, o de cada universidad, sino es un tema del sistema de acreditación del profesorado, el sistema en el que se desenvuelven también las diferentes partes que juegan, ¿no?, en el diseño de lo que serían no tanto los grados o másteres, titulaciones en sí mismos, sino en todo el entresijo que representa la universidad, ¿no? Entonces, es una mirada muy hipertextual en la que se tiene que jugar con un poquito de encaje de bolillos, pero tampoco eso quiere decir que tenemos que ser inmovilistas y no probar, sino que un poco también lo que decía Marcé, ¿no? Vamos a hacer pruebas piloto, vamos a ver ahí, vamos a identificar de manera inductiva todo aquello en lo que podemos realmente pues, intervenir de manera clara con buenas prácticas y otras en las que tenemos que ponernos las pilas. Es así. Mercè. Vale. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho tanto Silvia como Laura. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos totalmente de acuerdo en que la confianza social que se tiene en la universidad es, yo diría que la universidad es de esas instituciones en las que socialmente el casi 100% de la población confía. Es decir, no hay mayor orgullo para cualquier familia, cualquier padre o madre, es que su hijo vaya a la universidad. Y esto continúa siendo así. Esto lo ha sufrido el ámbito de la formación profesional durante las últimas décadas, de una manera brutal. Yo creo que, por tanto, y siguiendo esto que yo creo que es un a priori, que todos estamos de acuerdo, también el fracaso, o yo diría el abandono o el rechazo que puede tener la universidad sobre ciertos perfiles de alumnos. Y no estoy diciendo alumnos que tengan notas medias, o sea, hay universidades de Cataluña que hay alumnos que llegan con unas medias de las pruebas de las PAU de 12 y 14 y se pueden encontrar con que la universidad les diga usted va a suspender en el primer trimestre no sé cuántas asignaturas. Eso pasa hoy todavía aquí en nuestra universidad catalana, que está entre las primeras posiciones y en los rankings internacionales muy altas. Eso es así. Por tanto, cuando alguien abandona la universidad, y son muchos más de los que creemos, es decir, en este momento podemos tener alrededor de un 33% en las carreras digamos, técnicas,
que están abandonando la universidad porque lo que se les está ofreciendo como metodología de aprendizaje no se está adecuando a sus perfiles, aun habiendo aprobado las PAU con unas notas excelentes. Por tanto, yo creo que incorporar metodologías como las que estamos comentando es, yo diría, no solamente una oportunidad que tiene la universidad para amparar y facilitar el acceso al conocimiento de todos estos, al conocimiento, digo, superior, de todos estos estudiantes y estudiantes que estamos hablando, sino yo digo y yo creo que es una obligación la que tiene la universidad de incorporar metodologías innovadoras, facilitar aprendizajes inclusivos y perder lo menos posible, porque es un tema de sostenibilidad también de la universidad, y diría yo, incluso sostenibilidad económica, los menos alumnos posibles. Por tanto, yo creo que está obligado que la universidad incorpore estas metodologías. Lo que hay que ver es cómo se hace para que sea de la manera mejor posible, que esté acompañado por todas las instituciones y que además no solamente esté acompañado por todas las instituciones, sino que esté incorporado en la gobernanza, como decía al principio de la charla. Muy bien. Bueno, creo que hemos cumplido con los temas que habíamos inicialmente pensado que trataríamos y, por lo tanto, agradecer a todas la intervención que habéis hecho y vuelvo a insistir en el control del tiempo, que nos permite tener ahora unos minutos de debate para poder acabar puntualmente 5 minutos antes, como mínimo, de las 2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, de entrada yo quisiera agradecer y aplaudir a las 3 ponentes. Y abrimos un turno de intervenciones. Nos quedan 10 minutos perfectamente para hacerlas. Adelante, tenemos 2 palabras. No sé cuál de las 2 está primera. Ahora enseguida traen el micro. Muchas gracias. Bueno, había muchas cosas para debatir, en especial en relación al profesorado, pero como ya han salido, creo que vale la pena añadir una cosa nueva que se me ha ocurrido a medida que ibais hablando, especialmente de la evaluación. Y es que, como en muchos de los ejemplos que tenemos en los que nos hemos visibilizado estos días, ¿no? La formación dual son los ejemplos de alta presencialidad en centros de prácticas como son educación y salud. Siempre lo estamos asociando a la presencialidad también en centros de trabajo. Y quería saber qué opinión tenéis en relación a qué encaje tiene la formación dual en empresas con un alto porcentaje de teletrabajo. Muy bien. ¿Alguien quiere dar respuesta? Sí. Yo creo que debería ser, hay que integrar, ¿no?, lo que está sucediendo en el mercado laboral también dentro de la metodología de formación dual. Por lo tanto, yo, que será quizá más complicado, ¿no?, con una elevada presencialidad probablemente, pero hay que saber también encajar lo que está pasando ahora y vete a saber qué va a pasar en el futuro, con lo cual aquí hay que tener un poquito de cintura, ¿no?, y adaptarse, creo yo, a lo que está sucediendo en las organizaciones, que no es fácil y que la solución tampoco, bueno, pues eso, que yo tampoco la tengo, pero que yo creo que hay que adaptarse, sí. Sí, mira, en el ámbito de la formación profesional esto está muy extendido y está normalizado. Incluso en tiempo de la pandemia se desarrolló muchísimo el tema de cómo organizar y evaluar formación dual y formación dual intensiva digamos, no presencial, por obvias razones. Y se ha trabajado, por ejemplo, muchísimo en diferentes simuladores, se ha trabajado con temas de realidad virtual e incluso hay algunas empresas, grandes empresas, que desarrollaron simuladores y realidad virtual para poder realizar la formación en ámbitos, o sea, en teletrabajo, sí, en ámbitos no presenciales.
Bueno, sí, agradecer que aparezca la palabra metodología, o sea que gracias porque hemos salido de aquí pensando con otra perspectiva, es decir, que el hecho de que se vea como un paradigma más metodológico ya es interesante, pero yo tenía alguna duda respecto a esto, es decir, porque tú como docente que tienes interés y eres voluntarista y eres de estos apasionados, pues quieres utilizar metodologías activas, ¿no? Pues bueno, pues puedes decidir utilizar en el ámbito de tu asignatura una metodología. Voy a trabajar con un aprendizaje basado en proyectos o en otros ámbitos. ¿Hasta qué punto? Aquí hay un paradigma que afecta a toda la institución, aunque se hagan pruebas piloto, aunque se haga en ámbitos más concretos. ¿Hasta qué punto un docente puede decidir? No creo que pueda decidir hacer formación dual, por tanto, afecta a un mayor colectivo, porque afecta también a la organización, tiene que hacer una prospección de empresas, de organizaciones que quieran trabajar conjuntamente, diseñar, co-crear. Entonces, ahí es donde me venía un poco la duda, es decir, es verdad, es una metodología, pero que tiene un ámbito de aplicación mucho más amplio, afecta a la organización docente, a la organización de la empresa. Y bueno, es verdad que ha habido diferentes maneras de intentar trabajar esas competencias. Yo recuerdo muy buenas experiencias, incluso en la Universidad de Barcelona, de acercarla a emprendimiento, ¿no? Yo recuerdo que en el plan de estudios de pedagogía hay un acercamiento del emprendimiento a la asignatura y traen profesionales. Yo he tenido la suerte de trabajar en este ámbito y es verdad que el estudiante al final, donde se lo cree más, es en la situación experiencial, es decir, cuando va a la empresa y trata de hacer emprendimiento en el sitio concreto. Entonces, quería un poco ver cuál era vuestra opinión respecto a esta, entiendo que es metodología, pero es una metodología que no puedes decidir de manera unilateral como docente, sino que es toda la organización. Y como, por ejemplo, sí que es verdad que en la FP conozco un caso muy, muy concreto de alguien que se dedica, una empresa que se dedica a desarrollar moldes y que tienen dificultades para tener personal y lo que tienen es un aula dentro de su empresa, tienen un aula y forman a personas y vienen personas de la FP y se forman allí. Otra cosa es el problema que tiene esa empresa para subsistir con la competencia que tiene con China. ¿Vale? Eso es otro tema. Pero están muy preparados y están muy concienciados para hacerlo. ¿Cómo hacemos eso para trasladarlo al ámbito de las organizaciones a las que vamos a llevar estudiantes que se van a formar allí y cómo hacemos para que los docentes, no solamente desde una manera voluntaristas, pues cómo se incorporen en estas metodologías, aparte de la formación, de esa parte más organizacional que has hablado, Mercè. No me extiendo más. Gracias. ¿Para mí? No, era para todos. Vale. Claro, la metodología, en este caso sí que coincido contigo que no puede ser decisión del docente, dado que ¿no? implica un esfuerzo organizativo, ¿no? de diseño. Bueno, lo que es el centro, ¿no? Entiendo que en este caso sería la facultad, ¿no? la que previamente debe establecer el diseño de esta titulación bajo esta metodología de formación dual. Por tanto, claro, no es yo decido hacer no sé, pues una metodología de aula inversa en mi asignatura o una aplicación de casos de estudio en mi asignatura como estamos acostumbrados, ¿no? los profesores de universidad. Claro, aquí es algo un poquito más que requiere una estructura previa. Sí, es cierto. No sé, Silvia, si quieres añadir algo. Sí, yo es que creo que más que una metodología es un modelo educativo. Es muy sutil la diferencia, pero que es susceptible entonces de poder incorporar ciertas metodologías de las que llamamos más activas, que también este es otro tópico, lo que llamamos las metodologías activas, aquellas como que pueden ser más innovadoras, que pueden producir aprendizajes más significativos en el estudiante, pero ya sabemos que bueno, hay actividades formativas como una buena clase magistral que supera a muchas, digamos, metodologías de las que llamamos activas, ¿no?
las palabras innovación, en el caso que nos ocupa, etcétera, ¿no? Lo que antes hablábamos un poquito de las modas, a veces nos va en contra, ¿no? Por eso es interesante poder identificar aquellas cosas que ya hacemos, que nos creemos, que son buenas prácticas, que vemos resultados muy interesantes y que realmente vemos que hay una formación integral y clara de acuerdo a unos resultados de aprendizaje y sin perder esa mirada competencial. Esa mirada de seguir aprendiendo siempre. Los niveles de competencia nunca llegan a poder conseguirse al 100%, porque si no, ya no serían en sí mismos competenciales, ¿no? Sí que es cierto que en el grado como tal tenemos también un objetivo claro y finalista, pero tenemos también claro que nos debemos seguir, pues eso, formando, ¿no? Entonces, está claro, bueno, ya es que la propia ACU en cualquier plan de estudios ya nos pone ahí todo lo que es el catálogo para que digamos esto y esto. Después la interpretación de ello y lo que realmente el docente haga ya es otra cosa, ¿eh? Que el papel lo aguanta todo, pero bueno. Ahí está. Yo pienso que después se trata de las personas que nos encontremos ahí y del rendir cuentas de lo que ahí también esté escrito, que nos lo creamos de verdad. Sí, es que aquí hay un tema que a veces nos confundimos a nivel terminológico, es decir, es una metodología en un sentido amplio, es decir, por lo tanto es un modelo formativo. Y la palabra metodología la utilizamos a veces en temas de aprendizaje en sentido amplio y en sentido estricto. Si es sentido estricto, sería como decir una estrategia metodológica, una técnica. Y yo creo que cuando Mercè lo plantea en sentido amplio, es decir, en el fondo es un modelo formativo. Eso no quita que dentro haya metodologías distintas, pero no es comparable a la BP ni es comparable a otras metodologías activas, porque no es una forma, por lo tanto no se puede optar a nivel individual por un profesorado, sino que es más bien el paradigma en el que montas todas las metodologías, ¿no? Diríamos, pero bueno, es importante la pregunta porque es prácticamente imposible abordar un modelo como este, el del dual, precisamente si no es, como en otras ocasiones debería ser también, un equipo docente el que lo hace y por lo tanto una institución que apuesta también organizativamente, por lo tanto no puede ser una decisión individual, ¿no? Si me permitís añadir con... perdona. No, es que le estaba pidiendo antes la palabra a Miquel para contestar a esto, pero lo ha contestado él. Es tal cual, o sea, era lo que yo quería decir. Simplemente añado una cosa, un elemento más. Es un modelo, desde el punto de vista que tú lo dices, y sí que implica que el profesorado ya tiene incorporadas metodologías como las que tú has dicho. Es decir, dentro de, o sea, es más, hay unas horas que tiene que dedicar por ejemplo, a lo que decíamos de la emprendeduría, pero la emprendeduría debe estar incorporada como metodología en todo lo que hace el profesor, las metodologías activas y sobre todo ya está curricularmente recogido que el aprendizaje es por proyectos, siempre, en la formación profesional. Por tanto, Perdonar. Sí, no, pero ¿sí? Era un matiz que quería... No, es poquito. Que si en línea de lo que preguntabas, ¿no? Si desde una facultad, desde un centro, ¿no? Se hace una apuesta, ¿no? Por incorporar el modelo de la formación dual, lo que sí que yo también creo que es clave, que también se ha comentado en la mesa redonda con anterioridad, es la formación de los tutores, ¿no? Ahí creo que también gana protagonismo, ¿no? Formación de tutores tanto a nivel de profesorado de universidad como también de los tutores de empresa. Tenemos una palabra pedida, sí. Y si no hay ninguna más, cerraremos después de esta palabra y las respuestas. Adelante, Eva. Vale, bueno, lo mío es simplemente, lo que quería es aprovechar para dar las gracias porque yo creo que a lo largo de estos 2 días yo creo que hemos disfrutado, aprendido como mínimo muchísimo en todo lo que hace referencia a la formación dual. Y yo me quería quedar con 2 palabras, ilusión y retos.
a raíz de todo. Y pongo ilusión en primer lugar porque a raíz de lo que ha dicho Silvia creo que hace falta mucha ilusión para poder afrontar todos estos retos que se han dicho a lo largo de las dos jornadas, que implica la incorporación de una buena formación dual en nuestras titulaciones universitarias y sobre todo en la parte del diseño, y aquí permitirme que voy a hacer uso de, como técnica de calidad que soy, intentemos aprovechar y hacer un diseño, por favor, que vaya más allá de lo que nos pide el RD 822 para cumplir el expediente y poder ser evaluados favorablemente por ACO Cataluña, donde incorporemos aquello que se nos pide en la memoria de verificación e intentemos dar salida a todo lo que ha salido y que Mercè comentaba, que estamos un poquito a años luz de la formación profesional, pero creo que es un buen momento, es el reto ahora. Y luego otra aportación, y como PTGAS también, no nos olvidemos, y aquí creo que lo ha dicho muy claro Mercè, de las unidades y órganos de gestión, pero ya no solo en gobernanza, o sea, está claro que hemos de tener una vertiente política, unos órganos de gobierno que apuesten por un buen diseño e implementación de titulaciones con formación dual. Pero aparte todas las unidades transversales que hay en las universidades, que tienen un papel importante también, no solo el tutor del centro universitario, tutor como asociada en prácticas, que también lo vivo, o el tutor de empresas, sino tenemos unidades pues como la unidad de calidad o unidades del IDPIC en formación. ¿Qué formación queremos que diseñe para dar bagaje y salida a todas estas necesidades de nuestro profesorado, tanto en empresa como en la universidad? Unidades de calidad para asegurar que no solo hay un buen diseño, sino que podemos hacer un buen seguimiento y evaluación de lo que sucede una vez se ha aprobado esas memorias con formación, con incorporación de la mención dual. Y bueno, hay muchísimas otras unidades transversales como orientación profesional, y hablaba Mercè de la importancia de prospectar. Claro que sí, hemos de ir a buscar esas empresas que estén dispuestas, porque en la empresa también es necesaria la parte de la ilusión, porque si no es lo que nos encontramos, yo como profesora que hago tutoría de prácticas, pues que el alumno no tiene que depender que encuentre un buen tutor en una institución para que aprenda más o menos. Debería estar más regularizado, deberían tener una formación y por tanto también tienen que tener ilusión las empresas que participen. Y entonces voy a lo que dice Silvia y también se ha reiterado, no nos volvamos locos. Entonces ahora partamos de intentar hacer unas pruebas piloto, unas titulaciones donde creamos que la formación dual tiene sentido, tanto a lo mejor porque hay muy baja empleabilidad y queremos darle un impulso, o porque ya inherentemente tienen más facilidades para, o le vienen en el ADN, ¿no? la parte de formación en el ámbito empresa. Y bueno, vamos a tantear cómo va, cuáles son los resultados y luego vamos a una implementación a más largo plazo en mayor número de titulaciones. Esto también como técnica de calidad, porque luego vienen todas las demandas y no podemos dar respuesta y salida, ¿vale? Pero simplemente era eso. Muchísimas gracias. Gracias. Amelia, ¿quieres decir alguna cosa para cerrar? Perdón. A ver, aunque ya quedáis pocos, me ha comentado Montse que antes, cuando ella comentaba que se colgaba en el aula tal, que algunos de vosotros no sabíais de qué estaba hablando. A ver, los que estáis matriculados, ¿de acuerdo? Tenéis que haber recibido un correo en el que se os explica cómo es el aula virtual, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, de ese aula virtual estamos hablando. En los invitados, tipo Max, etcétera, que no han estado en el proceso de matrícula, no están en ese aula virtual, pero es igual porque yo tengo la lista de las personas participantes y a los que no están en el aula virtual yo les voy a enviar todo el material que se ha trabajado, ¿vale? Pero los oficiales, dijéramos, todos esos tenéis que estar todos de alta en el aula virtual. Si no estáis, por alguna razón no habéis recibido ese mail o lo habéis borrado, que también podría ser, me lo decís y ya lo arreglamos, ¿vale? Era lo único, bueno, y ya lo damos por cerrado, ya, sí, si os parece. Yo quería agradecer que Prosac se ha ido, ahí Aida,
Y ahí está Sánchez, Sí, que es es colaboradora de la cátedra, ha tenido que marchar para llegar a Madrid, es profesora de la Universidad Autónoma. Agradecer su colaboración, pero no ha dado tiempo y se ha ido. Bueno, es igual, ella se lo haremos llegar también. Y ya que estamos, ¿no? Agradecer a todos, desde la persona que está ahí grabando todo, que es que no sé cómo te llamas y por eso no, pero muchísimas gracias. Todo el equipo de Planeta, por supuesto. Yo ya lo hice el año pasado, pero lo quiero volver a hacer este año. Hay una persona que casi no la veis, que está ahí, Jessica, que es clave, que yo cuando necesito a Jessica, y que nos ha estado ayudando a mí en concreto todo este tiempo y que cuento con ella para todo y bueno, también sabes que puedes contar conmigo para todo. Gracias a todos, de verdad, a los fieles de cada año, a los que se han incorporado nuevos este año y a los que todos...